Otra de las comparativas que más nos habéis pedido, la DJI Action 2 frente a la revolucionaria Insta360 Go 2. Aquí la tenéis. Y comenzamos directamente hablando del diseño, donde nos encontramos quizás con dos de las cámaras más relevantes o con mayor innovación en todo el sector de las cámaras deportivas. Por un lado tenemos el diseño modular en Action 2 frente a un diseño ultra compacto de la Go 2 de Insta360. Cuando creíamos que la poca innovación por parte de GoPro iba a hacer que el sector se estancara, estas dos marcas han tirado de ingenio y desarrollado dos de las cámaras que más me gustan a día de hoy. Pequeñas, compactas y sobre todo muy ligeras para llevar todo el día sin apenas enterarte. Por cierto, no olvides suscribirte justo aquí debajo y dale a like. Para no enrollarme mucho con esta comparativa, te dejo por aquí arriba el vídeo de la Action 2, en el que podemos decir que las máximas resoluciones a las que graba este modelo de DJI son a 4K 120 frames por segundo frente a los 1440p 30 frames por segundo de la Go 2. Claramente aquí gana la Action 2, muy lejos incluso de la GoPro Hero 10, aunque lo importante es mucho más cuánto la usas, cómo de fácil es grabar con cada una y sobre todo si le sacas rendimiento. Vamos ahora a ver unos segundos de cómo graban cada una de estas cámaras a su máxima resolución. Si nos centramos en las dimensiones y en el peso, aquí es donde la Go 2 gana por bastante, ya que la cámara en sí únicamente pesa 26,5 gramos, una auténtica pasada frente a los 56 de la Action 2. A simple vista puede que no se aprecie e incluso parezca más grande y pesada la Go 2, pero los materiales aquí son la clave. Tenemos casi 60 gramos en la Action 2 debido a su estructura en materiales metálicos que le dan un buen acabado, eso sí, pero que suben mucho el peso frente a los plásticos de la Go 2, muy útil cuando se utiliza montada sobre un dron FPV. Lo que está claro es que con el estuche de la Go 2 el peso se dispara a otros 63,5 gramos y alcanza un total de 90 gramos, mientras que la Action 2 con su módulo de batería, el más ligero, se nos queda en un peso total de 120 gramos, un total de 30 gramos de diferencia entre ambas cámaras. Y si hablamos de las pantallas, está claro que aquí hay una clara ganadora, la Action 2. Y es que no solo contamos con muy buena respuesta y muy buena definición de pantalla, sino que además tendremos pantalla frontal con el módulo para hacer vlog. Desafortunadamente aquí la Go 2 pues no tenemos esa opción y por tanto únicamente podremos realizar ajustes en la cámara vía el estuche o bien vía smartphone, teniendo que tenerlo siempre a mano. Un claro punto fuerte para la Action 2, siendo otra de las razones por las que su peso es también el doble, con solo el módulo de la cámara. Ahora os voy a dejar con varias pruebas que he hecho de vlog con las cámaras, sin realizar ningún cambio en los ajustes de audio, tal cual viene de fábrica. Estamos haciendo un pequeño vlog, unas pequeñas pruebas para la comparativa entre estas dos cámaras. Estamos grabando con la estabilización activo, sujeto con un pequeño palo selfie, frames por segundo en la DJI Action 2 y 2K 30 frames por segundo modo Pro en la Insta360 Go 2. Estamos haciendo un pequeño vlog, unas pequeñas pruebas para la comparativa entre estas dos, probando el audio. ¿Qué tal captura el audio de estos patos, estos cisnes que están aquí en este pequeño lago? Y a la vez, ¿qué tal se escucha el sonido de mi voz? A 30 frames por segundo, estabilizadores en las dos cámaras, haciendo un pequeño vlog. No tenemos ninguna pantalla frontal en ninguna de las dos cámaras, así que es complicado. Realmente esperamos que los campos de visión, como son tan amplios, probar qué tal los micrófonos. La DJI Action, simplemente el módulo de la cámara, y la Go 2 está acoplada con un pequeño anclaje. Uno de los apartados que siempre genera más polémica y a la vez más interés es el de la batería
y la autonomía. Aquí nos encontramos con que la Go 2 cuenta con 210 mAh en la cámara, justo la misma autonomía que el módulo de cámara de Action 2, el cual cuenta con 580 mAh. Si conectamos el estuche a la Go 2 ganamos 1100 mAh o hasta 150 minutos de autonomía máxima recargando con el estuche o bien grabando con el propio estuche. El Action 2, cuando montas uno de los dos módulos adicionales, el de la pantalla externa o el mod de batería externa, puede sumar hasta 150 o 180 minutos respectivamente. Como vemos, ambas baterías integradas, que no a todo el mundo gusta, pero que a mí me parece bastante cómodo, siempre que grabes en clips cortos, porque si no, la Go 2 no va a ser nada fácil de utilizar. Os dejo ahora con unas pequeñas pruebas con muy baja luz, prácticamente de noche, algo complicado de decidir cuál de las dos es mejor, aunque quizás un pelín superior en este aspecto la Insta360 Go 2. 24 frames por 4K, 24 frames por segundo, 1440, 24 frames por segundo, ajustes automáticos y en la Go 2 a 1440, 30 frames por segundo. En los estabilizadores tendremos muy buena estabilización en ambas cámaras gracias al Rocksteady 2.0 en la DJI Action 2 y al Flow State que viene integrado en el Video Pro de la Go 2, algo que nos gusta mucho y que nos parece difícil adivinar cuál es la que mejores resultados consigue. Aquí os dejo varias capturas. Tendremos Horizon Steady hasta 2,7K en la DJI Action 2, algo que la GoPro Hero 10 no podía sin el Max Lens, pero que la Go 2 hace de maravilla con los archivos de Pro Video. Os dejo también aquí unas capturas a las máximas velocidades slow motion, 120 frames en cada una de las cámaras, a 4K en la Action 2 frente a 1080p Full HD en la Go 2. Ambas cámaras ofrecen tanto timelapse como hyperlapse, así que si vemos algunas tomas de hyperlapse podemos diferenciar y ver cuál es la que tiene mejor estabilización de los dos modelos cuando estoy llevando las cámaras en un palo selfie en la mano. Si hablamos de las memorias, pues ambas tienen la misma memoria interna integrada, pero la Action 2 permite acoplar microSD con los módulos externos hasta un máximo de 256 GB, y es que en la DJI los vídeos ocupan mucho más espacio debido al alto bitrate que tienen, de hasta 130 megabits por segundo. Además, también os tengo que comentar que Insta360 ha innovado aquí un poquito más y ha sacado la versión de 64 GB de su modelo, que te dejo el enlace en la descripción del vídeo. Un accesorio que lanzó como novedad Insta360 en la Go 1 y que volvió más grande y más potente en la Go 2 se replica ahora en la Action 2, aunque resulta más incómodo debido a la pieza extra que necesitas. Ojo con perderla, no podremos acoplar el módulo. La cámara se nota más pesada en pecho, tanto andando como corriendo o en bici, e incluso puede sufrir alguna caída, como ha sido nuestro caso jugando al baloncesto. Y es que, como vemos, las caídas o golpes son habituales y la Action 2 no permite el cambio de lente si se araña. Tienes que comprarte directamente otra cámara, mientras que la Go 2 te deja cambiar la lente fácilmente e incluso te incluye una gratuitamente en el pack de tu cámara. Punto aquí fuerte para la Go 2. Si hablamos del control remoto, tenemos un punto positivo para la Insta360 porque te permite utilizarla y controlarla sin móvil y sin tener que acercarte, ideal para sitios complicados. Sí es cierto que hay un palo selfie de DJI con control remoto integrado y que funciona realmente bien, pero tienes que comprarlo aparte y no viene en el propio pack. Si quieres echarle un vistazo te lo dejo en la descripción del vídeo.
Mucho se ha hablado también del calentamiento de estas dos cámaras y como ya vimos en la comparativa de la Hero 10 frente a la Action 2 que te dejo por aquí arriba, ambas cámaras sufren este problema. Lo que también hay que mencionar que especialmente en verano, pero la Go 2 también se calienta, especialmente por la parte trasera cuando estamos grabando durante un rato prolongado, aunque en mi caso personal nunca ha llegado a apagarse, incluso con bastante calor. En el punto de la fotografía, ninguna de las dos cámaras destaca especialmente, quizás ligeramente superior la Go 2 en cuanto a fotografía nocturna, pero la Action 2 nos permite muchos más ajustes en el modo Pro en modo manual, tanto desde la propia pantalla como desde la propia app desde el smartphone. Cuando se trata de colores tendremos dos formas de disparar con estas cámaras. Puedes usar los colores predeterminados, que es lo que la mayoría de la gente hace, pero que en ambas cámaras también se puede disparar en un perfil plano o log, lo que te permite poder editarlo en postproducción, algo que tiene más trabajo. En mi opinión, ambas cámaras consiguen buenos colores por defecto, brillantes y sin excesiva saturación, muy bien, aunque siempre podremos retocar si somos algo más profesionales. En el apartado del FOV del campo de visión, sorprendentemente la Action 2, que conseguía muy buenos resultados frente a la Hero 10, recorta ligeramente más el campo de visión que la Go 2, como podemos ver en estos ejemplos. Ambos dispositivos tienen apps exclusivas que te permiten controlar las cámaras a través de tus smartphones Android o iOS. Las apps serán la Insta360 y la DJI Mimo. Te dejo los enlaces para descargarlas en la descripción. Ambas cuentan con Live View, administración de archivos, aunque aquí sí que tenemos que destacar la app de Insta360, ya que tenemos un editor que es digno de mención. Muy desarrollado y evolucionado, permite el ajuste y la configuración de todos los campos, aunque habrá que destacar la gestión del Video Pro, donde vamos a poder editar el vídeo tanto en relación de aspecto horizontal o vertical, story o shorts, así como cambiar la orientación del enfoque de la cámara, algo que por supuesto no podemos hacer en el formato tradicional de captura de la Action 2. Lleva más trabajo al editar y componer un vídeo, pero sí, los resultados son mucho más variados y para un mayor número de plataformas. En resumen, ambas cámaras son muy buenas, muy potentes, con muchas similitudes, pero también con unas diferencias claramente marcadas, especialmente en el apartado de las pantallas. Como sabéis, para mí, cuanto más compacta sea una cámara, más ligera y cómoda, mejor. Y si pierdo algo de resolución, no me importa. Lo que me importa es que siempre, o casi siempre, tenga batería, memoria disponible y salir corriendo a grabar mi aventura. A día de hoy las cifras mandan y parece que el 4K se establece como un estándar, así como una edición algo más lenta en los vídeos de la Go 2 parecen lastrarla, pero sin duda resulta mucho más cómoda en el día a día a nivel personal, una vez aprendes a manejarla en profundidad. Y si hablamos del precio, ahora mismo solo puedes comprar el pack DJI Action doble pantalla a la venta por 519 € y la Insta360 Go 2 por unos 319 € el pack de 32 GB y 349 el pack nuevo de 64 GB. Una diferencia de precio que se antoja clave para los que no les preocupe perder pantalla y vídeo 4K. Recuerda que tenéis todos los enlaces en la descripción del vídeo por si le queréis echar un vistazo o si te quieres lanzar a comprarla ahora mismo. Espero que os haya gustado esta comparativa de la Action 2 frente a la Go 2, que me dejéis vuestras dudas y comentarios, suscribiros y dadle a la campanita porque voy a lanzar muchos vídeos en el canal.